Les, les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo lo que voy a... Ah, está bueno. Dale, siempre y cuando no sea un sacrificio. Eh, Estoy hablando porque es la expiación, es la expiación sin sacrificio. Eh, ahí ven, ahí ven a pantalla entera el texto, ¿no es cierto? Perfecto, bueno. Entonces, el capítulo 3 que habla de la percepción inocente, y el subcapítulo es la expiación sin sacrificio, que es totalmente distinto a lo que enseña la Iglesia Católica, que es una expiación de sacrificio. Expiar es lavar los pecados con la muerte de un chivo o de un cordero, y, y con ese sacrificio se expía los pecados de todo el pueblo. Y si no, cuando uno iba al cura y quería expiar sus pecados, siempre tenía que haber algún pago como si fuera un sacrificio, porque Dios quiere eso. Andate de rodillas a Luján sería la idea, ¿no? Bueno, la crucifixión no estableció la expiación. Esto lo está diciendo Jesús directamente en el libro. Nos cuenta que la crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Es como si Dios hubiese permitido, incluso fomentado, el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Todo esto lo cuenta Jesús en primera persona y nos cuenta esto, de que sería ridículo pensar que Dios va a torturar a su hijo solo porque cumplió sus mandatos y fue buena persona. Es ridículo. Esta interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir atemorizadas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que, lo que vimos como crucifixión de Jesús es el resultado de la proyección de todos nosotros, de los que vivían en esa época ahí, que proyectaron eso, y de la proyección nuestra hoy, que vamos a la Iglesia Católica y vemos a Jesús colgado chorreando de sangre. Y eso nos atemoriza de Dios, porque si Dios fue capaz de matar a su propio hijo por ser bueno, ¿qué nos queda a nosotros que somos nada? Nosotros somos mucho menos que Jesús. ¿Qué nos espera como castigo? Bueno, Jesús nos dice, en el tercer renglón, dice, yo no fui castigado porque tú fueras malo. Lo aclara bien clarito, yo no fui castigado porque tú fueras malo. Para aceptar esta idea, habría que tirar abajo todo concepto amoroso que tengamos de Dios. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Además Dios, estoy ya en el quinto renglón, además Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. Son todas proyecciones. Hay que ver al Cordero de Dios como inocente, no como un cordero sacrificado. O sea, el que le llamemos cordero a Jesús tiene que ver con su inocencia, con la cualidad de inocente, y no como la cualidad del cordero sacrificado para expiar los pecados del mundo. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal. Y el mal, además, no existe. Pero la cualidad esta de ser inocente conlleva a la sabiduría. O sea, el ser inocente es ser sabio. ¿Por qué? Porque uno no tiene directamente, no tiene la conciencia del mal, no acepta en su conciencia que el mal exista, porque de hecho no existe. Una mente pura
Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Esto tiene que ver con lo que todos creemos en este mundo dual, de que ser inocente y ser amable y no ser agresivo y ser amoroso es ser débil. Pero Jesús nos dice acá que la inocencia tiene que ver con la fuerza, no con la debilidad. La inocencia no se sacrifica porque lo tiene todo y no puede proyectar. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. La resurrección de Jesús, ¿no?, mostró que la verdad es indestructible, que la muerte no existe además. El bien puede resistir cualquier clase de mal. ¿Por qué? Porque el mal no existe. Tan simple como eso. O sea, no hay que ni resistirse. El bien es la verdad, el mal no existe. Punto 2. Los milagros y la percepción verdadera. ¿Hasta ahí todo más o menos claro lo que estuvimos leyendo? ¿Alguna duda de eso? Bien. Los milagros y la percepción verdadera. Qué bueno. Los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Es como los milagros, que no hay grados de milagros más importantes o menos importantes. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible concebir la luz y la oscuridad, ambos como reales. El todo y la nada no son posibilidades compatibles. O es el todo o es la nada. Y estos son conceptos fundamentales. No se puede entender según sus opuestos. La verdad es la verdad. La mentira, el error, lo falso, no existe directamente. No es, ni siquiera existe como opuesto. Siguiente renglón dice: estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. No es a medias. No es que estoy iluminado a medias, soy a medias consciente del conocimiento del universo. No, es o es totalmente verdadero o es totalmente falso. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Tenés la opción, pero la oscuridad no existe. Un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. Entonces, podés creerte la película de que estás escuchando heavy metal, haciendo los cuernitos y tomando sangre humana. Sí, lo podés creer, pero es mentira. Y hasta que vos no te comprometas firmemente con la luz, con la verdad, con el conocimiento, vas a tener un pensamiento errático. Vas a estar boyando entre que sí, que no, que el ego y el espíritu. Y vas a estar boyando. Siguiente párrafo. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Significa que nunca ves lo que no existe, siempre ves lo que sí existe. La inocencia no es real hasta que es total. Esto tiene que ver con eso de que no puede ser a medias. La inocencia, hasta que no es total, no existe tampoco. Estás con un pie adentro y otro pie afuera y estás boyando. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad, la de Dios,
existe realmente. Solo eso existe. Lo que crea Dios y lo que creamos nosotros con la voluntad de Dios. No, ojo, no lo que fabricamos en este mundo. Las creaciones nuestras en el cielo, junto a Dios. A eso se refiere. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. Es decir, que cuando nosotros fabricamos acá en la tierra, nos da miedo el estar usando nuestra mente de esa manera, de una manera falsa, que va en contra de el deseo de lo que Dios quiere para nosotros. Al encomendarnos a Dios, desaparece la sensación de separación y despertamos del sueño. Ante una mente única y una sola voluntad, desaparece la confusión de niveles. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Nos está diciendo que nosotros, cuando nos encomendamos a Dios, podemos despertar del sueño. Que si tenemos una mente unificada a la mente de Dios, desaparece la confusión de niveles que tenemos nosotros normalmente acá en el planeta Tierra. Y cuando percibimos con la percepción correcta, estamos anulando directamente las percepciones falsas que hemos tenido y las que podemos tener. No solo las nuestras, sino que además podemos cancelar las percepciones falsas de los demás, solo por percibir correctamente. Siguiente renglón dice, puesto que los ves tal como son, está hablando de los demás ahora, al ver a los demás tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esto está muy relacionado con lo que se ve al final del libro, con cómo obrar, cómo ser un canal para los milagros. Uno ve al otro como es realmente, uno acepta su verdad de que es inocente y de que es el Hijo de Dios, y ellos, gracias a esa visión nuestra, ellos pueden aceptarlas para sí mismos. De eso se trata el milagro. Esta forma que estamos hablando es la curación que el milagro produce. Las distorsiones se corrigen dejando de tener fe en ellas. Todo lo que nosotros distorsionamos en el mundo, le ponemos fe. Nosotros ponemos fe en lo que creamos, fabricamos en la tierra. Fabricamos el miedo y tenemos fe en el miedo y creemos en el miedo. Fabricamos todo un planeta y le creemos porque lo inventamos nosotros. Eso se puede corregir si dejamos de tener fe en esas ilusiones. Estamos ahora en el punto 3, percepción y conocimiento. Hay que corregir las percepciones. Las percepciones falsas producen miedo, las verdaderas, amor. Pero están sujetas a cambios, por lo que no son conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las percepciones, aunque sean percepciones verdaderas, no son el conocimiento. Acá estamos viendo, el subtítulo se llama percepción y conocimiento. Estamos diferenciando entre la percepción y el conocimiento, que no son lo mismo, evidentemente, porque la percepción puede cambiar. Entonces no es parte del conocimiento del cielo. El conocimiento, que es la verdad absoluta, no cambia.
La percepción, dice en el segundo renglón, supone interpretación. O sea, nosotros percibimos y después interpretamos eso que percibimos. El conocimiento, en cambio, es saber la verdad, es tener certeza. No está sujeta a cambio el conocimiento. El conocimiento es la verdad absoluta de la cual nosotros tenemos la certeza absoluta. Y no hay una interpretación, es verdad y punto. El milagro, tercer renglón digo, el milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Este conocimiento va con mayúscula porque es el conocimiento de Dios. El milagro forma parte de la ilusión, si bien es lo más cercano, es con el perdón lo más cercano que tenemos al cielo, pero el milagro, como es una forma de percibir, no es parte del conocimiento. Exactamente. Y como es una manera de percibir, no es parte del conocimiento. Contesta el milagro. Exacto. El milagro, estoy acá. El milagro contesta correctamente las preguntas. Ayuda a deshacer lo ilusorio dentro de este sueño. El primer paso, estoy acá, el primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad, que es lo que estamos haciendo nosotros. Por lo menos estamos dando el primer paso, estamos cuestionando la realidad de lo ilusorio. Nos estamos dando cuenta, gracias a este libro maravilloso, que la ilusión no es parte de la verdad. El milagro, estoy acá, el milagro, que es la respuesta correcta a esas preguntas, corrige lo ilusorio. La visión espiritual, al ser una percepción, no es un instrumento de conocimiento. De vuelta con minúscula. La visión espiritual es una percepción. Es una percepción correcta, pero no deja de ser una percepción. Entonces, esa percepción no es parte del conocimiento de Dios. Es lo máximo a lo que podemos llegar en la tierra a percibir espiritualmente, a percibir con la visión de Cristo. La visión espiritual, es no obstante, ¿estabas diciéndome algo, Nati? Es cierto, pero sí, no sé si será mi micrófono, ahora vemos. Si los demás se silencian, capaz que, como dice Nati, deja de hacer ruido. Bien. Dice entonces. Qué bueno. Sí, cierto. La visión espiritual es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo que la sitúa dentro del ámbito del milagro. Una visión de Dios, o la visión de la Virgen, o que aparezca Jesús en una nube, sería entonces un milagro más que una revelación, ¿no? Porque la revelación ya sería estar como por medio directo de la voz de Dios, recibiendo vía directa, unilateral de Dios hacia nosotros, recibiendo esa revelación. Pero el milagro de tener una visión crística, una visión espiritual de la Virgen María viniendo a dar un mensaje, sería un milagro más que una revelación. Esto es para aclarar términos nada más, como aclarar conceptos. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento.
no acción. Esto yo hablé hace un rato del tema de la acción. Eh, el conocimiento no genera acción. El conocimiento, a lo sumo, puede ser la base para la creación en el cielo, que es una creación automática, es instantánea, pero no genera una acción en la tierra, en nosotros. El conocimiento es el resultado de la revelación, si es que podemos acceder nosotros al conocimiento de Dios acá por revelación divina, y genera pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye el cuerpo, porque con algo estamos percibiendo, aunque sea con el tercer ojo, pero con algo estamos percibiendo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. El conocimiento entonces lo podemos situar en ese altar interno, que es donde tenemos la luz de Dios, donde todo el conocimiento de Dios puede estar anclado en nosotros, y es intemporal porque goza de certeza. La certeza, como ya sabemos, es parte de la verdad de Dios. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Uno no percibe la verdad, la conoce. La verdad, en serio, se conoce y no se percibe. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Es decir, si nosotros atacamos a un hermano, es porque lo vemos un extraño, nos vemos separados de él. Y al ser extraño le tenemos miedo incluso. Percibimos el error en el otro, nos atacamos con eso a nosotros mismos y al otro. Y desconocemos a nuestro hermano si lo atacamos. Lo desconocemos. Porque solamente lo podemos atacar si es un extraño. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Punto 4. El error y el ego. Todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Nosotros nos creemos que hay niveles y en base a eso generamos conflictos, pero el espíritu no tiene niveles. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. La conciencia es el instrumento perceptor de la mente, del ego. O sea que nosotros normalmente lo usamos mal para lo que es el curso, ¿no? Nosotros el término conciencia lo usamos de otra manera. Para el curso es un instrumento con el que la mente percibe y es parte del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. El ego fue fabricado en la separación. Hace preguntas, pero no comprende ninguna respuesta por su falta de conocimiento. Estoy acá. La mente separada o dividida está confundida, en conflicto y con miedo por estar en desacuerdo consigo misma y ser propensa al ataque. Uno no se puede liberar del miedo hasta que se dé cuenta de que nunca pudo haberse creado a sí mismo. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy, ¿no? De traicionar a Dios, de creerse
uno el creador de sí mismo, el ego es el Dios de esta tierra, y nosotros somos los creadores de nosotros mismos. No hay un Dios que sea nuestro Padre. Y esa es como la base de todos los conflictos y de todos los miedos que tenemos y de toda la invención que hemos hecho acá. Y uno, hasta que no se dé cuenta de que no se creó a sí mismo, no puede dejar de tener miedo. Porque uno no es Dios, uno es hijo de Dios, y al creer que uno le arrebata a Dios el poder, al creerse que uno lo está cagando literalmente a Dios, al haberse creado a sí mismo, uno tiene miedo al juicio, miedo al castigo que le puede venir de Dios, que es mentira, es todo falso, pero uno tiene miedo. Estar en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento, porque como vimos, el conocimiento no tiene grados. Entonces, la mentalidad recta o la mentalidad errada no son parte del conocimiento de Dios. La mentalidad recta, estamos acá, la mentalidad recta induce una percepción verdadera y corrige la mentalidad errada. Pero sigue siendo separado del conocimiento de esto. Lo que hace la mentalidad recta es generar o propiciar una percepción verdadera, y esa percepción verdadera corrige la mentalidad errada, porque la mentalidad errada está basada en percepciones erradas, obviamente. Claro, pero no está dentro del ámbito del conocimiento. Exacto. La mentalidad, y sí, porque en el cielo no se percibe. En el cielo hay certeza automática, no se percibe. Se sabe directamente. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir e inventar niveles. Pero no puede separarse totalmente del espíritu, porque de allí saca su poder para crear o fabricar. Además, entre paréntesis, ¿no? Es imposible, porque la mente le pertenece al espíritu eterno que Dios creó. Entonces, por más que quiera, no se puede separar. No, es imposible. Pero la mente elige creer que está separada. Estoy acá arriba de vuelta, pero acá dice cuando elige estar separada. Y en realidad elige creer, que lo voy a agregar acá. Elige creer estar separada, porque nunca puede separarse en verdad. Está mal eso. Exacto. Y como la mente es muy activa, a partir de creerse separada, empieza a fabricar estos niveles distintos y elige percibir erróneamente. Y todo eso va creando este mundo del ego, que es todo pura bullshit, pura mentira. Ahora vamos acá, a este parrafito. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Al creernos un cuerpo, el espíritu, la luz, el conocimiento, se hizo inaccesible a la mente y al cuerpo, y se lo vio como una amenaza porque el conocimiento puede ser recordado y la verdad siempre acaba con el error. ¿Qué quiere decir esto? Que está medio rebuscado y difícil, lo escribí medio largo. Nosotros nos creemos un cuerpo, porque lo fabricamos para poder percibir hacia afuera y percibirnos a nosotros mismos y tener dolores y tener los ojos con que podemos percibir y los oídos para escuchar. Al creer que somos un cuerpo,
el espíritu se hizo inaccesible a la mente. No podemos desde el espíritu percibir, o sea, desde la mente percibir el espíritu. Y desde el cuerpo, mucho menos podemos percibir al espíritu. También se nos hace inaccesible a la mente y al cuerpo el conocimiento de Dios y la luz de Dios y el amor de Dios. Todo se nos hace inaccesible. Entonces, se lo vio como una amenaza al conocimiento, se lo ve, y al espíritu se lo ve como una amenaza, porque el conocimiento de Dios puede ser recordado. Y la verdad, cuando nosotros podamos recordar al espíritu, podamos recordar al conocimiento y ataque de tos. Cuando nosotros podamos recordar al espíritu, vamos a acabar con el error del cuerpo. Entonces, para el cuerpo y para la mente, ese espíritu es una amenaza. Vamos al parrafito siguiente. Jesús, como hombre, recordó al espíritu y su conocimiento. Eso lo cuenta él en primera persona en el libro. Él dice que él pudo recordar el espíritu y el conocimiento de Dios. Eso fue como lo que lo puso en ese lugar de maestro de todos nosotros. Como hombre, no trató de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino corregir el error de raíz. No luchó, digamos, con el conocimiento que él tenía en contra de los errores que estaba viendo en el planeta. Demostró tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir su voluntad con la de nuestro Creador, recordó naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Nos dice Jesús que puede borrar todas las percepciones falsas de nuestras mentes si las ponemos bajo su tutela, para que podamos elegir mejor sin esos obstáculos. Acá nos está invitando a que le pidamos ayuda. O sea, los obstáculos que nosotros mismos ponemos en nuestra mente los puede disolver Jesús. Él puede anular todas nuestras percepciones falsas de nuestras mentes. Pero tenemos que rendirnos y decirle, flaco, necesito tu ayuda porque yo solito no estoy pudiendo. Por más que no estemos solos en realidad. Pero si nosotros nos creemos que estamos solos y ponemos obstáculos, bueno, pidamos ayuda a Jesús que nos está diciendo, estoy acá para ustedes. Punto 5. Más allá de la percepción. Hasta ahí, perdón, no pregunté si capaz que quedó algo en el tintero que no expliqué, porque fue medio largo. ¿Está todo bien hasta ahí? Bien. Sí, bien. Buenísimo. Fabricar es el resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Fabricar es lo que hacemos nosotros acá. No creamos, fabricamos. Porque seguimos teniendo la capacidad creadora que nos dio Dios. Pero la usamos mal, fabricamos. Y al fabricar, lo que estamos haciendo es suplir, es inventar cosas que rellenen la necesidad que tenemos, que arreglen esa necesidad, que llenen las carencias que creemos que tenemos. Por eso fabricamos. El fabricar es para suplir una insuficiencia, afirmando tácitamente
la creencia en la separación. La fabricación se relaciona con la inventiva y el ingenio del ego. ¿Sí? Nosotros que tanto desde nuestra dualidad, tanto adoramos la inventiva y aplaudimos el ingenio de lo que vemos en YouTube y aplaudimos todo eso, en realidad eso es puro ego. A la luna, tal cual, tal cual. Todo eso, exacto, y todo eso es parte del ego y estamos acostumbrados a aplaudirlo. Y nosotros cuando fabricamos, estamos siendo parte de esa mentira del ego. El conocimiento, sí.